Bueno, saludos hermanos a todos. Como les habíamos ofrecido la semana anterior, este estudio sobre los testigos del Creador, toda la verdad en todo sentido, en la amplitud, en el sentido real de la palabra verdad, de premisas verdaderas y conclusiones verdaderas, como es la palabra del Eterno, como ha mostrado a través de la historia, y hoy que somos la última generación, entendemos que Él nunca salió de su marco legal, nada está abolido, todo lo que dijo es permanente, permanece para siempre, y todo se va a realizar dentro de un marco legal. Es así como nosotros les habíamos prometido este estudio de los testigos del Eterno. ¿Por qué Él ha escogido siempre testigos? Vamos a entender un estudio hecho por los hermanos, un video que les invitamos a todos a mirar, pero antes yo voy a dar ciertas pautas para poder comprender lo que se narra ahí, ciertas pautas que aclaran esta historia de los testigos. ¿Por qué el Eterno ha utilizado testigos para demostrar una verdad? Porque en la Torah dice que todo juicio se hará bajo el testimonio de dos o más elementos. Entonces, todo se debe juzgar con esto y el Eterno no escapa a su misma regla. ¿Por qué él no viola la regla? Porque él mismo implanta esa necesidad de tener todos un patrón que no nos haga salir de este lineamiento, de la regla del Eterno. Entonces, vamos a entender ciertos conceptos sobre esto. Sí, estos son los testigos del Eterno. Para entender que el reino del Eterno es en la tierra. El reino que narra la escritura es el planeta Tierra. Todos estos elementos. Él podrá tener muchos diversos, podría tener muchas historias como esta en algún lado. Para él nada es imposible, pero la historia bíblica de principio a fin se narra un reino en la tierra, donde hay hoy, el día de hoy, en tiempo real, tenemos sacerdocio intercesor y también tenemos un rey coronado. Pero no puede estar el sacerdocio en la tierra porque en la tierra se tiene asegurado el sacerdocio para la casa de Leví. Eso está en el libro de la carta a los Hebreos. Y el sacerdote y el rey no puede estar en la tierra porque hoy la tierra está usurpada dentro de los plazos que dio el Eterno de 6.000 años por la línea de Jafet a través de las mezclas genéticas, como vimos en el estudio del sistema de la bestia. El sionismo, el sistema mundial de la bestia, ha venido gobernando en los últimos años y también todos los imperios que se han apropiado de la tierra. Y eso vemos en la historia. Nosotros no estamos hablando de algo que no fuera la historia. En Zacarías vemos que existen dos testimonios, ¿no? Dos testigos. Estos son los dos ungidos, los que están de pie junto al amo, al Adón. No dice del Eterno. Inclusive en las traducciones bíblicas, con letra minúscula, Señor, porque ellos cuando ustedes leen con letra mayúscula se refiere al Eterno, y cuando vemos la traducción dice el Señor, el amo de la tierra, que es el Rey, nuestro Rey, Yeshua, el candelero, Él es el candelabro con los 7 ruajim, como ha figurado el Eterno a través del profeta Isaías en Isaías 11. Entonces ya tenemos así un rey que está anunciado más de 400 años antes de que nazca nuestro Adón Yeshua. También en el Monte Hermón sucedió algo que es para la tierra, pero fuera de la tierra, porque este rey, bajo este orden sacerdotal de Melquisedec, tenía que ser ungido por los personajes de Elías y Moisés que vienen a ser el cielo y la tierra, como ustedes van a ver, los que representan los testimonios, porque el Eterno, cuando entrega la Torá, le pone por testigo, cuando entrega el pacto a este pueblo, y no podemos decir que en el pacto nuevo o el pacto renovado cambian los testigos. Entonces, cuando entrega el pacto en el monte Sinaí, el Eterno les, eh, les pone por el cielo y la tierra de testigos. Y luego vemos en el contexto bíblico que siempre se utilizó dos testigos
para enseñar, para predicar, para dirigir, restaurar, ¿no? Y muchas cosas también se usó estos elementos. Entonces ahí vienen dos figuras como Elías y Moisés, que no son la misma persona, no son el Moshe que estuvo en el monte Sinaí nada más, ni solo Elías que estuvo, que tuvo esa intervención con falsos profetas y contra la idolatría con fuego, sino es su nombre. En el contexto hebreo es el nombre que personifica, el que da la función a la persona. Entonces, como vemos en el Salmo 133, cuando es ungido como sacerdote en el orden de Melquisedec, tiene que estar Yeshua en ese lugar donde fue irrumpido en el monte Hermón, según el libro de Enoch y Génesis 6, vemos que en ese lugar bajaron entidades y en ese mismo punto de la tierra, o sea, en esa puerta, o si es que alguien lo quiere llamar portal, él se transfiguró, que viene a ser una metamorfosis. ¿Por qué metamorfosis? Porque en ese ambiente donde él entró, en ese rocío, estuvieron dos personajes que no son de la tierra, pero están sirviendo para la tierra en algún lugar fuera de la tierra, donde hoy está ministrando Yeshua como sacerdote hasta que se facilite su regreso, se den las condiciones establecidas por el Eterno. Entonces él es ungido como sacerdote en la orden de Melquisedec y vemos esto en el Salmo 133, anunciado 1000 años antes de que se dé este evento. Dice, mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos, es como el buen folio, la unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que es el sacerdocio levítico instaurado en el Sinaí, y baja hasta los bordes de sus vestiduras como el rocío de Hermón, esa nube que rodeaba a Yeshua, ¿no? En la transfiguración, en la metamorfosis de Yeshua. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Yahweh envía bendición para vida y vida eterna. Envía bendición y vida eterna. Estamos hablando porque este ser en condición de resucitado y de cuerpo ascendido iba a ministrar para la tierra, ¿no? Para la tierra. Recordemos siempre estas palabras porque en la religiosidad se ha dado en pensar de que estos eventos son para todo el universo y vemos dogmas e idolatría que se hace cuando ponemos a Yeshua en funciones que no eran para él y él mismo nos enseñó cómo debía ser. Él es nuestro Adón, el Señor de la tierra. Entonces, no quitamos que de aquí exista algo más grande, algo más poderoso para fuera de la tierra, pero esta historia bíblica, la historia, la que nos compete, hasta que cuando en el libro de Apocalipsis capítulo 22, vemos que el pueblo descendido va a la Nueva Jerusalén, entra a un gigantesco de 2000 kilómetros por ancho, por largo, por alto, y hasta ahí llega esta historia, pero suponemos que ahí comienza otra con esos seres de otra dimensión, de cuarta dimensión, de cuerpos perfectos, ¿no? Por eso debemos entender que cuando se habla del cielo y la tierra, siempre en las escrituras nosotros hemos visto que cuando, y no solo en las escrituras, en la ciencia, cuando hablan de las Mazarot, cuando se habla de las Mazarot, vemos esto. Hay 88 constelaciones en el cielo, de las cuales 36 están situadas en el hemisferio norte, conocidas como constelaciones boreales, y 52 situadas en el hemisferio sur, conocidas como constelaciones australes. Las constelaciones delimitan una zona del cielo establecida con coordenada. Su función es dividir el cielo en áreas para que su observación y orientación sean más fáciles. Antiguamente, las constelaciones eran muy útiles para permitir al ser humano orientarse en espacios muy amplios, donde el único punto de referencia era el cielo. Los marineros, en mitad del mar, se guiaban por la posición de las estrellas para establecer el rumbo de sus navíos. Las constelaciones más conocidas para la gente en general son las constelaciones zodiacales. En el hemisferio norte se encuentran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Piscis, y en el hemisferio sur Acuario, Virgo, Escorpio, Capricornio, Sagitario y Libra.
Estas constelaciones se ubican en la franja del zodiaco, que significa círculo de animales, y se llama así porque la mayor parte de sus nombres son animales. La causa que influyó en la creación del zodiaco fue posiblemente agrícola, pues las estaciones y la climatología que tanta importancia tienen en la agricultura dependen de la posición del Sol en la eclíptica. Bueno, lo que acabamos de ver no funciona en una tierra plana. Eso como un paréntesis, ¿no? Tendríamos que, con esa teología que se ha infiltrado inclusive en las llamadas raíces hebreas, eso no funciona en la tierra plana porque no están profundizando en estos temas y las señales en los cielos son desde la tierra. Este es un avistamiento solo en una tierra esférica. Entonces, ahora sí vamos a entender por qué algunos personajes fueron en Ruach, en poder de Elías y otros en poder de Moisés. ¿Qué se envió de dos en dos? Yeshua mismo envió la predicación de dos en dos. Luego, cuando los discípulos también se organizaron, fueron de dos en dos y ustedes van a ver algo maravilloso. Pero no se asusten algunos hermanos porque piensan que estamos entrando en cábala al hablar de números, de nombres, son claves, son sellos del Eterno en las Escrituras. Por eso es que nosotros vemos que en el estudio de la gematría que hicimos es parte hebraica donde las letras, que son números en el idioma hebreo, tienen un sentido y le sellan al pensamiento del Eterno. Son como los códigos de la Biblia también que sellan pensamientos para que nadie adultere, y eso solo se iba a saber al final de los días. Nosotros vemos que la Torá es solo para el planeta Tierra. Y también debemos entender una parte que ustedes a darse cuenta en este estudio que sigue a continuación, que vamos a hablar de Santiago, de Jacob, el hermano de Yeshua, como uno de los testigos, el que ministraba como juez. Y en el tiempo de Yeshua, él fue un juez y Hanán el inmersor fue Elías, y lo declaró el mismo Yeshua. Y ellos han estado delante del candelabro, que es el Mesías, ¿no? El Mesías en sus plenas funciones. Eso es lo que nosotros hemos mostrado. O sea, en esta parte no es de la persona de Elías, del mismo Tisbita, ni Moshe, el que estuvo en el monte, el patriarca, sino es el nombre, el significado de su nombre. Yeshua, Elías muestra el eterno y su reino en la tierra, siempre en contacto, tiene dominio, poder del eterno para detener lluvias y para producirlas, y tiene dominio sobre todo lo que es el espacio exterior y la tierra, se le da ordenanzas, no arbitrariamente. Y Moshe es un legislador. Moshe es tan así legislador que su nombre significa, este nombre que utilizan estos personajes que hacen esa función, es salvado de aguas. Entonces nosotros vemos que Torah, que es nuestra legislación, la legislación del Eterno, vigente absolutamente, mientras dure el cielo y la tierra, vigente para la tierra, porque ya veremos en el futuro, cuando vayamos a la Nueva Jerusalén, habrán otro tipo de leyes para esos seres, pero seguirá habiendo Torah, instrucción. Viene de la palabra yará, que significa agua que fluye. Eso es lo que dijo Yeshua en el momento en que manifestó, como vemos en las traducciones, dice que se levantó en medio de 200,000 personas un día en una fiesta y él dijo que el que cree en él correrán ríos de agua viva por su cuerpo. Entonces, esto era que iban a entender Torah. Él no dijo ríos de agua viva, sino dijo que ellos tendrán yará, agua que fluye, sabrán la Torah, porque él es el profeta como que Moisés anunció de que iba a dar el entendimiento. Y cuando estuvo en el monte Hermón, se le oyó una voz que dijo, escuchen a este. Y cuando estuvo con Yohanan el inmersor, se oyó una voz que dijo, oigan a él. Entonces, veamos a continuación cómo en este estudio ustedes van a aclarar muchos puntos. Esperamos que sea del agrado de ustedes, hermanos.
Cuando el Eterno hizo pacto con Israel, dejó establecido 2 testigos para hacerles juicio. Estos alabarían y recompensarían a Israel si cumplían su parte del pacto, pero también se encargarían de castigarlos y maldecirlos cuando Israel rompa el convenio. Estos 2 son el cielo y la tierra, como está escrito: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto perecerán totalmente en la tierra hacia la cual pasan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ellas largos días sin que sean destruidos. Y luego Moisés dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y añade: congréguense a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos al cielo y a la tierra. Ciertamente estos estarán presentes para castigar a Israel por su pecado. Los cielos no darán su lluvia, ni la tierra su buen fruto, como se dijo: los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está bajo de ti será de hierro. Dará Yahweh lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, y los cielos descenderán a ti hasta que perezcas. Pero también están a favor del pueblo cuando éstos respetan los estatutos y cumplen el convenio dado de Yahweh. Como dijo: te abrirá Yahweh el buen tesoro, el cielo, para darle la lluvia a su tierra a su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Y luego dice: yo os daré lluvias a su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. Y se extiende un poco más en decir: si obedecen cuidadosamente mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba para tu campo y para tus ganados. Comerás y te saciarás. Guárdate pues de que vuestro corazón no se infatue, y se aparten y sirvan a dioses ajenos, y se inclinen a ellos, y se encienda el furor de Yahweh sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcan pronto en la buena tierra que os da Yahweh. Todo enmarca a los testigos como quienes bendicen o maldicen al pueblo en relación con sus acciones frente al pacto. Estos testigos estuvieron desde el principio, pues de ellos se dice: en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Y también estarán al final, como Yeshua dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A lo largo de la Escritura vemos a estos 2 testigos obrar ya sea a favor o en contra de Israel. Y esto es justo, ya que para sentenciar a muerte es necesario que se haga en boca de 2 o más testigos. Nuestra ley dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y son los testigos los que inician el castigo sobre el demandado, ya que se dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, después la mano del pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Es por ello que el cielo y la tierra actuaban primero para juzgar a Israel, ya que sin comida ni agua, Israel caía en una espiral de maldición y muerte, no solo por hambre, sino por pestes y guerras, culminando en el exilio, un pueblo sin patria, comiendo no del fruto de la tierra prometida que fluye leche y miel, sino de viandas inmundas, como aclara el profeta. No quedarán en la tierra de Yahweh, sino que volverá a Efraín, Egipto y Asiria, donde comerán vianda inmunda. Una descripción muy acertada para nuestra condición al día de hoy. Los cielos y la tierra no solo están allí para premiar y castigar a Israel, también es tomada por el Eterno para realizar un juramento y una promesa. Al patriarca se le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Allí vemos otra vez al cielo y a la tierra. Al linaje de David, junto con la descendencia de Aarón,
también se les dio promesas perpetuas y se hizo uso del cielo y de la tierra para afirmar que se cumplirían. Jeremías capítulo 33 dice lo siguiente: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Así ha dicho Yahweh: si no permanece mi pacto con el día y la noche, y yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo. El cielo y la tierra son testigos del pacto del Eterno para con Israel. Mientras exista el cielo y la tierra, la Torá está vigente, e Israel es la nación escogida. Salga ahora y mira afuera, y si aún está el cielo sobre su cabeza y la tierra debajo de sus pies, todo esto está vigente, y nada ha pasado aún. Pero algo aún más fascinante es ver que estos dos testigos también son aquellos dos testigos de los tiempos. La enciclopedia judía narra que había dos hombres designados por el Sanedrín para que fuesen por testigos del inicio del año y de las festividades del calendario del Eterno. Estos miraban la fase de la luna en los cielos y la madurez de la cebada vid en la tierra, e iban al templo y comunicaban esto al sumo sacerdote, quien autorizaba el inicio del año y las demás fiestas. En la tierra de Israel, con un gobierno teocrático dirigido por la Torá, con un sumo sacerdote temeroso de Elohim y un rey del linaje de David, es el cielo y la tierra quienes dan señales de los tiempos, pues nuestro calendario es agrocultural, lo que significa que no solamente el sol, la luna y las estrellas en los cielos marcaban los tiempos, sino también los cultivos de la cebada, el trigo y el fruto que brotaba de la tierra. Así es como vemos que la cebada salía al inicio del año, en Pesach, el trigo en la temporada de Shavuot, y luego los frutos como primicias a la salida del año en Sukkot. Todo esto coordinado con el cielo, con las lluvias tempranas y las tardías. Pero se necesitaban ambos, al cielo y a la tierra, para hablar de tiempos. Tal como hoy, el pueblo del Eterno está completo y listo para alcanzar el reino cuando tiene la ley y el testimonio, sus dos testigos, la Torá y los profetas, la instrucción y los tiempos. Imaginémonos por un momento aquellos que tienen algo de luz para enseñar la Torá, pero jamás enseñan los tiempos. El pueblo irremediablemente perecerá, pues sin una preparación previa sucumbirá ante el sistema cuando éste lo absorba, pues nunca se preparó para los acontecimientos por venir, ya que no los conoce, o afirma que no se pueden saber. Y aquel día llegará sobre ellos como destrucción repentina, pues buscaron ocuparse solamente en parashot e instrucciones de la ley de una manera religiosa, y claro, no una real instrucción a la ley, pues ésta verdaderamente está ligada a los tiempos, y los acontecimientos futuros no se pueden separar, por lo que diríamos que la instrucción o la ley que pretenden enseñar a aquellos que son maestros de Facebook, TikTok o Instagram, o de YouTube solamente, sin tener un pueblo a quien guiar, estos enseñan una ley con tintes religiosos, poco prácticos y alejados de la voluntad del Eterno, y es por ello que los verán enseñando judeocristianismo o una inclinación pronunciada hacia los rabinos que los aleja de la verdad. Y de igual manera, si se anuncian los tiempos y se deja de lado la ley, el pueblo no se distinguirá de aquellos movimientos antisistemas que se apartan de las ciudades. Igual perecerán, ya que el reino les quedará muy lejos. La ley es lo que da propósito a los tiempos. Sin ella no hay objeto en preservar la vida del pueblo. Si el propósito original es llevarlos a la tierra para que allí guarden la ley como se dijo desde tiempos antiguos y la nación pueda recibir bendición, y sabemos que no hay bendición sin la Torá. Sobrevivir no se vuelve un premio sin la bendición de la ley. Además, la Torá es la que dará la organización a la nación, para que ésta se comporte de tal manera que el Eterno los respalde y no vea la necesidad de acabar con ellos y dejar sus cuerpos tendidos en el desierto o a su suerte por infracción del pacto. También, sin la ley no se puede interpretar los tiempos, razón por la que muchos fallaron en el pasado al querer intentarlo. Es en este tiempo que se ha brotado de entre las piedras una generación que entiende las sazones de Yahweh, y esta es a la generación que se le dijo: y circuncidaré el corazón de ustedes para que guarden mi ley en medio de las naciones donde yo las he arrojado. Esta es la generación que entenderá los tiempos, y no hay otra,
la generación la cual cuyo corazón se circuncidará para recibir la ley del Eterno. Como vemos, para completar su testimonio, el Eterno tiene sus dos testigos, no uno, sino dos. Ambos son necesarios y no se menoscaban el uno al otro. Y el pueblo del Eterno de la última generación está siendo alimentado por ambos olivos, pues nuestra generación es la que se le dice, son los que guardan los mandamientos del Eterno y tienen el testimonio de Yeshua. Nuestra emuná no se basa solo en la ley del Eterno, sino en el cumplimiento de las profecías que él ya ha dado. El profeta Zacarías es despertado con una visión donde ve un candelabro de oro con 7 brazos, o 7 tubos, que sostienen las 7 lámparas que son alimentadas por 2 ramas de olivo, uno a la derecha de los recipientes y el otro a la izquierda. Cuando le preguntan por la visión, se le dice que es un mensaje para el gobernador Zorobabel, y que termine la obra, el templo, porque a pesar de las circunstancias en contra, la obra quedará terminada y su casa estará en pie. Y este es el mensaje para Zorobabel. Pero también se da un mensaje paralelo a Yehoshua, hijo de Josadat, donde se ve una visión donde hay una piedra o una única piedra con 7 ojos, diciéndole de esta manera el Eterno que lo limpiaría de toda impureza con la que Babilonia lo impregnó, y que le da las llaves de su casa para que administre su templo, el templo, el cual Zorobabel tiene que terminar, sí o sí, y no se detenga en su encomienda. Ya que les dice, pues no es con ejército ni por fuerza, sino con el Ruach del Eterno. Y después de la interpretación general de la visión, el hijo de Berequías pregunta al ángel, ¿qué significan estos 2 olivos que están a los lados del candelero? Y la respuesta del ángel fue, estos son los 2 ungidos que están delante del Adón de toda la tierra. Existen 2 olivos, o 2 ruajín, que el Eterno dejó en medio de su pueblo, perpetuado a lo largo de las generaciones para que su pueblo alcance el cumplimiento de su palabra. Estos 2 también son sus testigos. Estos son como el cielo y la tierra, y como los juicios antiguos, un juicio por agua y un juicio por fuego. Y el mundo recibirá los 2. Ya fue anegado por agua una vez, y ahora será purificado por fuego de acuerdo al entendimiento de Kefa. El pueblo de Israel debe ser probado por agua y por fuego y salir impolutos frente a los testigos, como está escrito, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El fuego y el agua representan 2 lados de la voluntad del Eterno. Vemos que las aguas tienen su representante máximo, que es Moisés, quien con portentos ordenó las aguas que reposan en la tierra retrocedan para purificar al pueblo que sale de la esclavitud y pasarlo de un estado legal a otro, de un dueño a otro. Y el fuego, su mayor exponente entre los hombres, es Elías, aquel que ordenó fuego del cielo para purificar el corazón del pueblo, que ignorando el camino de la Torá fueron tras Baales y de esta manera se vuelvan a su Elohim. Agua y fuego para purificar sus 2 testigos, como el cielo y la tierra. Estos 2 ruajín se conocen como el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Moisés, la tierra, quien ejerce el aspecto gubernamental o legislador dirigido a los hombres, es quien está dado a las cosas de la tierra, pues la Torá es de la tierra, es la ley para los hombres. Este Ruach de Moisés muestra los caminos del Eterno y les enseña cómo vivir delante de él, administrando así las cosas de la tierra y de la nación. Elías, que es el cielo, este profeta es dirigido a los asuntos celestiales, lo que tiene que ver más allá de los asuntos naturales de los hombres. Otro representante del Eterno que acompaña el testimonio, vemos que a él se le encargó preparar el camino del reino para los días por venir, los días del Mesías, y preparar el corazón del pueblo para recibirlo. Este, por lo general, se lo ve solo, apartado en cuevas o desiertos, y recibiendo la profecía para el pueblo. Es también quien entiende los asuntos celestiales, y llevado por encima de la tierra a conocer y a revelar misterios. Varones en la Biblia con el Ruach de Moshe, o la misión de Moisés. Entre los más conocidos está por supuesto el mismo Moshe, Josué su sucesor, Shem, hijo de Noé, Shamuel, hijo de Elcana, Sadoc, sumo Cohen, Joiada, también otro sumo sacerdote, el sacerdote Esdras, Nemías, Zorobabel, gobernador de Judea,
Bernabé, compañero de Pablo, Zenas, Apolo y por supuesto Jacob, hermano de Yeshua. Todos ellos legisladores del pueblo y administradores de los mismos, expertos en la Torá, instruyendo a Israel sobre el pacto y las leyes dadas a los hombres aquí en la tierra, cargando sobre sus hombros la dirección del pueblo como pastores de un rebaño. Y luego vemos a los varones en la Biblia con el Ruach de Elías, o misión de Elías, los más renombrados entre ellos, Enoc, Elías mismo, Ezequiel el profeta, Natán en los tiempos de David, Jeremías y casi todos los Nibín, Jonás, sumo sacerdote Yehoshua, Yohanán el inversor, Pedro, el mismo Shaul de Tarso, todos ellos profetas a la nación, con revelaciones poco más allá de la ley, aunque jamás se desentendieron de ella. De muchos de estos se narra haber sido tomado y llevados por encima de la tierra, y luego trayendo un entendimiento de una coexistencia con entidades y su relación con el Eterno. Enoc por los Nefilim, Elías fue llevado por un vehículo luminoso. Ezequiel no solo vio naves, sino entidades. Pablo, llevado a lo que él llamó el tercer cielo, viendo cosas que eran inefables e imposibles de describir. Pero entendió muy bien, después de esta experiencia, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra entidades que habitan en las regiones celestes. Aún el mismo Juan, en la isla de Patmos, donde se reveló el Apocalipsis, vino a revelar misterios. Y estos profetas siempre están hablando de los días finales, de los días de la resurrección, del último tiempo y del retorno del Mesías. Estos dos son testigos del Mesías, quien es el candelabro de 7 brazos, que representan los 7 Rojín o espíritus del Eterno. Es por ello que vemos a Yeshua en la transfiguración en el monte Hermón y que a su lado aparecen 2 personajes, y uno fue identificado como Elías y el otro le llamaron Moisés, haciendo allí una figura del candelero de oro con los 2 olivos que están a la izquierda y a la derecha y vierten su aceite por sus lados, tal como narra la profecía de Zacarías. Y es por ello que Yeshua, mencionando a sus 2 testigos, dice de esta manera: si no creyeren a Moisés y a los profetas, no creerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y si hoy creemos en aquel que se levantó de los muertos, no es solo porque así lo hizo ni en la acción de levantarse o resucitar per se, sino porque tanto Moisés como los profetas ya habían dado testimonio de ello, y creemos en la palabra del Eterno, lo que él ya dijo por sus 2 testigos. En la transfiguración estaban estos 2 como testigos cuando dijo el Eterno: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, confirmando a Yeshua como el legítimo rey. Así como el sacerdote Sadoc y el profeta Natán estuvieron presentes cuando David, ya anticipado por el Eterno, ordenó ungir a Salomón, y estos fueron sus testigos, y lo ungieron haciéndolo rey sobre Israel, cuando ya falsamente y de manera ilegítima Joab, general del rey, y el sacerdote Abiatar, cohen de David, habían ya celebrado a Adonías como rey después de su padre. Y todo esto son patrones proféticos que confirman estos 2 testigos. La misión y testimonio de estos 2, aunque tienen roles distintos entre sí, coinciden en levantar al ungido del Eterno, quien porta en sí mismo los 7 espíritus. Y algo importante que resaltar son los patrones proféticos en gematría de estos testigos, los 2 olivos que están junto al candelero de oro. Y es notar que el número que ellos guardan o protegen es el 7. Ungen los 7 brazos de la menorá, los 7 espíritus del Eterno. Y así vemos que en gematría, una ciencia antes mostrada en este canal como un lenguaje de confirmación del Eterno, las palabras cielo y tierra, sumadas los números de cada una de sus letras, y luego sumando el número de sus nombres, el valor reducido de ambos es 7. La tierra es 296 y los cielos es 395, dando un total entre ambos de 691. Sumando su valor individual de cada número es 16, y este a su vez, en su valor reducido, sería 6 más 1, que es 7. Y este patrón lo vemos también en los nombres de las parejas que en Israel representaron un Ruach de Elías y un Ruach de Moisés. Cuando en gematría sumamos los nombres de Moisés y Aarón, líderes de la nación,
y quienes se les encargó una fuerte misión, vemos que Moshe es 245 y Aarón 256. Sumado ambos dan 601, lo que en valor reducido es 7, así como el cielo y la tierra. Y luego, la generación que secundó a estos últimos líderes, Yehoshua ben Nun y Eliezer ben Aarón, comparten este mismo patrón, donde Yehoshua es 391 y Eliezer es 318. Al sumar el número de sus nombres, da un total de 709, lo que sumando en dígitos individuales para obtener el valor reducido es 16, lo que suma 6 más 1, 7. En los tiempos de David, donde ya mencionamos al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, que ungieron a Salomón, si sumamos sus nombres, veremos que uno nos da 200 y el otro 500. Darían 700 en total, que en valor reducido, al sumar sus dígitos, es 7. Y todo esto es coincidente con el patrón del cielo y de la tierra. Tiempo después, al cautiverio, en los días del retorno, estos dos olivos se posaron sobre Zorobabel del linaje de David, como el gobernador del pueblo de aquel entonces, y sobre Yehoshua, hijo de Josadat, como lo presenta la Escritura, y a ambos se les encomendó restaurar a Israel, desde el punto de vista gubernamental y espiritual de la nación. Todo esto narrado en el libro de Zacarías, donde se muestra a los dos olivos y se les dice: Él edificará el templo de Yahweh, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Ciertamente, aquí habla de las promesas hechas a David y al linaje de Aarón, por quienes en Jeremías juró por el cielo y la tierra, pero habla también de estos dos testigos y sus funciones como legislador y como sacerdote. Y también aquí Yehoshua ben Josadak es compatible con 7, con Zorobabel, ya que el primero en su número es 653 y el último es 317, y al sumar los números de los nombres dan 970, lo que es nuevamente 16, y 6 más 1, otra vez, es 7, el patrón de 7 del candelabro y sus dos olivos. Esto no solo se lo ven los héroes de los tiempos remotos de nuestro pueblo, ya que entre los primeros discípulos también se encuentra este patrón muy presente. Shaul de Tarso y Bernabé, o más conocidos como Pablo y Bernabé, quienes realizaron el primer viaje juntos para llevar el mensaje a los israelitas aforeños, aquellos que fueron confundidos por los paganos como dioses entre los hombres, y llamaron a Bernabé Júpiter o Zeus, y a Pablo Mercurio o Hermes, como el portador del mensaje. Vemos que en esta generación también ocurre esta dualidad y patrón de 7. Bernabé es 264 y Shaul tiene un valor de 337. La suma de ambos es de 601, que al número reducido es de 7 nuevamente. Fue Yohanan ben Zacarí sobre quien se nos narra que recibió el Ruach o espíritu de Elías, y él vendría con la misión de Elías, como está escrito: porque él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuestos para el Adón. Esta profecía la dijo su padre cuando el niño nació y él recuperó el habla y el oído. Y es así que esta doctrina, que hoy es el tema de este video, fue enseñada por Yeshua a sus 3 discípulos después de ver a aquellos personajes junto a él en el monte Hermón. Que cuando ellos preguntaron quiénes eran, Yeshua respondió simplemente: Moisés y Elías. Pero de camino de regreso, él les comentó y les explicó y expuso quiénes eran realmente, y que no piensen que este era el mismo Moisés que narra la Torá, ni el Elías que cuentan las crónicas de los reyes. No, estos eran entes o exponentes que representan a estos dos Ruajín, y Yeshua los identificó así frente a los discípulos para darles una enseñanza. Después de esto, al retornos, ellos conversaban y vemos que le dicen: está bien, pero si este es Elías, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y se manifieste antes que el Mesías, que ya sabemos que eres tú? Como de alguna manera diciendo: tú ya te has dado a conocer y mucho ante el pueblo, pero a este Elías que acabamos de ver aquí no lo ha visto nadie, aparte de nosotros. Y la enseñanza de los escribas es que él debe venir primero.
pues así dice la profecía de Malaquías al cerrar el libro. Y Yeshua, dando una enseñanza, les dijo: si es cierto que Elías debe venir primero y restaurar todas las cosas, o más bien restaurar el camino, pero yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron. Con esto, el maestro nos enseña dos cosas. La primera es que este Elías, como dice el profeta, no es el mismo del libro de los reyes, sino que es una unción especial del Eterno que reparte a su voluntad sobre sus siervos para que cumplan su propósito a lo largo de las generaciones. Y lo mismo ocurre con la unción de Moisés. El Elías de aquel tiempo fue Juan el Bautista, quien inició el movimiento de los nazarenos, anunciando el Mashiach y preparando el corazón del pueblo a su llegada. Y lo segundo que aquí vemos, o nos enseña nuestro Don Yeshua, es que no le conocieron. Y vemos que el pueblo no se percató para quien estaban esperando. Este vino entre el rumor y la nada, y así es como obran sus testigos. Esta unción ya hemos visto que no fue única de Juan el Bautista, y de hecho no es algo del pasado. Estos ruajim aún actúan sobre el pueblo, así como Yeshua encomienda divulgar el mensaje entre su pueblo enviándolos de dos en dos, así lo hace hasta hoy. Las congregaciones del Eterno que se encuentran en el mundo entero, y no las que dicen serlo, sino las que realmente son, monitoreadas por Yeshua y sus ángeles, debido a que les encomendó reunir a su pueblo para estos tiempos finales y previos al reino, estas congregaciones están dotadas desde su fundamento con estos dos espíritus, el de Elías y Moisés. Pues ya hemos visto que toda palabra y obra que el Eterno encomienda es desarrollada frente a los dos testigos. Siempre fue así, sus dos testigos, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. La misión de Moisés y de Elías debe de estar vigente en medio de su pueblo, y no se hará juicio al pueblo por cada palabra que escuchan, sin que primero sus testigos estén presentes. La casa de Israel, como casa, tuvo sus dos testigos en el primer siglo. Como vimos, uno de ellos fue Juan el Inmersor, el precursor del ministerio de Yeshua, quien vino en poder de Elías, y aquel que vino en el Ruach de Moshe de esta generación fue Jacob, hermano de Yeshua, a quien las malas traducciones le llaman Santiago. Este fue el legislador de la comunidad en ausencia física de Yeshua, y este fue también el mismo Jacob que fue llamado el justo, porque fue en sus días un maestro de Torá excepcional, que enseñaba el camino del Eterno. Y fue él quien dio la autoridad a Pablo para que predicase entre las naciones después de que Yeshua le mostró que así tenía que ser. Y éste le dio su diestra en señal de compañerismo. Y también envió una comitiva para ver cómo se estaban desarrollando las comunidades en el exterior a cargo de Pablo y Bernabé. Él también fue el que dirimió como cabeza en el concilio de Jerusalén. De él hablan los padres de la iglesia del primer siglo, y en el Talmud como un minín, un hereje a quien el rabino Eliezer ben Yercano confesó haberse deleitado al escuchar una resolución halágica de la boca de Jacob. Y así, mientras Yohanan ben Zacarí preparaba todo el camino antes del ministerio de Yeshua, Jacob ben Yosef se hace cargo después del ministerio de su hermano, como los dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y en medio el candelabro de 7 brazos que es Yeshua. Y claro, esto también es confirmado por Gematría. Cuando sumamos el número de los nombres, ya aquí no nos sorprenderá mucho ver que el resultado es 7. 418 es Yohanan ben Zacarí, Juan hijo de Zacarías, y 390 es Jacob ben Yosef, o Jacob hijo de José. Da un total de 808, lo que en valor reducido es 16, y 1 más 6 da igual a 7. Y siguiendo este patrón profético entendemos que es que aquellos dos rabinos del libro de Apocalipsis, sus dos testigos para la casa de Judá, también sumarán los números de sus nombres y juntos en total darán un resultado de 7. Para conservar así este candado del Eterno. Estos dos varones saldrán de en medio del judaísmo ortodoxo que hoy niega la mesianidad de Yeshua, ya que de ellos se dice: daré mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Y es el judaísmo ortodoxo quien hoy viste de cilicio. Estos dos profetas ya viven entre nosotros, y es posible que el Adón Yeshua les hable en este momento, pero que aún ellos no digieran del todo lo que se les ha dicho. Total, esto ya lo hemos visto antes. Uno de los rabinos más prominentes del judaísmo del siglo XX
muy respetado por su conocimiento entre los suyos, y a quien se le adjudicó hasta milagros y sanaciones de enfermos a través del manejo de las ciencias cabalistas, tuvo su oportunidad de conocer al Mesías Yeshua. A este se le reveló el nombre del Mesías, pero no lo dijo, sino hasta un año después de su muerte se conoció aquello. No sabemos a ciencia cierta por qué lo ocultó, pero lo más seguro fue por no causar un golpe en su medio, que dañaría de manera definitiva el oficio al cual él ha dedicado toda su vida, y su imagen como un hombre de renombre, pues él también ya era un centenario, y vemos que no supo valorar las palabras o la revelación del cielo. Y esto es algo más común de lo que creemos, pues ha ocurrido con muchos rabinos a lo largo de la historia. El mismo Gamaliel, quien presidió el juicio de Kefa y Yohanan, o este hombre a quien escuchó Jacob, el rabino Eliezer ben Yerkano, y así a lo largo de toda la historia. Pero aquí en nuestros días, el rabino Yitzhak Kaduri, aquel que, al recibir el nombre del Mesías, él dijo: «A mí se me ha revelado el nombre del Mesías, y lo escribiré en un pedazo de papel, y será guardado en una caja que no se abrirá sino un año después de mi muerte». Cuando llegó el tiempo señalado, 2006, frente a una gran rueda de prensa y muchos medios, pues Kaduri no era un rabino cualquiera, se mostró a los presentes un papel que tenía escrito una profecía sobre el Mesías, y en código con la primera letra de cada palabra formaba el nombre. El papel completo decía: «En cuanto al asunto del rabino Mashiach, él elevará al pueblo y probará que su palabra y su Torah son válidas. Firmé esto en el mes de la misericordia, Yitzhak Kaduri». Pero el sot o el misterio se encuentra en el hebreo, pues allí decía Be'anin Harait Shel Mashiach, que no necesariamente dice el asunto del rabino Mashiach, sino como el asunto oculto del maestro el Mashiach. Y luego dice Yarin Hayam Beyohiach Shedvaro Vectorato Odim. Y este es el mensaje en código. De esta última frase, las primeras letras de cada una de las 6 palabras, y el 6 es número de hombre, tenemos a la Yud, la Hei, la Vau, la Shin, la Vau y la Jin, lo que da el nombre de Yehoshua. Y esta información no se tardó mucho en relacionarla con Yeshua, pues Yeshua es el nombre contraído de Yehoshua. Kaduri ocultó el nombre, a diferencia del rabino Shaul de Tarso, que después de esta manifestación él dijo: «Todo lo que tenía lo tengo por basura por este conocimiento». Kaduri no se levantará para recibir el reino, no fue capaz de confrontar a su pueblo con esta verdad y cerró su boca, y lo dejó en manos de aquellos que no supieron administrar este mensaje. Todo esto es un juicio para él y sus discípulos. Ahora, estos rabinos de los que habla Apocalipsis darán un testimonio de 1260 días, y esto será desde el 10 de Aviv del 2035 hasta Yom Teruah del 2038. El día 10 del primer mes del año 2035 es 4 días antes de Pesach de aquel año. Es el día en el que se inspecciona el cordero, el día en el que se separa y se escoge un cordero, Pesach, redención, y es en este tiempo en el que se manifiestan estos 2 testigos. Su predicación se mantendrá hasta 3 días antes del Yom Teruah del 2038. Y vemos que aún así estos 3 días y medio que pasarán sus cuerpos tirados en la plaza de la gran ciudad serán parte de su testimonio. Y al describir las proezas que estos 2 profetas harán frente a la bestia en Jerusalén, nos muestran rasgos que nos recuerdan a Moshe y Elías, pues dice de estos: «Tienen poder para cerrar el cielo». Aquí nos habla ya del cielo, Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga. Ya aquí nos habla de Moshe, la tierra, y dice: cuantas veces ellos quieran. Vemos que pueden herir los cielos y la tierra, y este es el juicio del Eterno por romper la Torá. Es probable que, como es en estos casos, no sean rabinos de un bajo nivel, sino de alta estima y consideración ante el pueblo, para que el mensaje tenga un impacto. Una posibilidad es que puedan ser aquellos que ocuparán los lugares de preeminencia entre los 2 puestos conjuntos del gran rabinato de Israel. Cada 10 años se seleccionan 2 líderes espirituales para que ambos ocupen este puesto.
Al día de hoy se encuentran allí un rabino llamado Joseph y otro llamado David, que están allí desde el 2013, y se entiende que en 2023 debían haber acabado su periodo, pero por temas internos se les ha dado una extensión hasta abril del 2024, en este año. Pero estos nuevos, que aún no se sabe quiénes serán, deberán terminar su periodo aparentemente en 2034, y de allí otra elección más. No sabemos cómo se darán estos eventos en detalle, tampoco sabemos si es así como aquí se plantea, pero sí sabemos que Israel buscará callar a estos dos varones, pero en Jerusalén todos sabrán de ellos, aunque la información al mundo no será muy fácil de que llegue, pues estos hombres serán solo dos testigos para la casa de Judá, como el cielo y la tierra, y ellos estarán entre el rumor y la nada. No escucharemos mayor cosa de ellos, estando en este lado del globo, pero su ministerio se consumará en esas fechas. Proféticamente creemos que la misión de ellos, o su ministerio, será detonado cuando salga a la luz el video del arca. Ellos verán allí la sangre del Mashiach en el propiciatorio, y entenderán todos estos misterios que ya hemos explicado en el canal y muchos más que solo ellos podrán comprender. Y allí veremos que es para ellos y con ellos se va a cumplir la profecía que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía será cumplida cuando sea revelado el trono de la misericordia frente a ellos. Y así lo citó Juan en su evangelio, cuando vio caer la sangre sobre el arca. Y también de acuerdo a los ángeles que hablaron a Ron Wyatt, este video será mostrado cuando entre en vigencia la ley del día del sol, o como se explica en la Biblia, la marca de la bestia, algo de lo que ya hablamos en otro video. Este evento del arca impulsará la predicación de estos dos rabinos, y ellos vendrán en el espíritu y poder de Moisés y Elías. Aquel que viene como Moshe hablará a todo Jerusalén y les dirá que la Torá es la palabra única del Eterno y que se vuelvan a ella de verdad y dejen de lado toda falsificación de mandamientos y tradiciones que no han hecho más que deformar la Torá del Eterno con muchas cargas, leyes rabínicas que solo son leyes autoestimadas, pero que no tienen ningún peso positivo ante quien las dio. Solo acarrean juicio y una ceguera del entendimiento real de la ley. Él les mostrará el camino puro de Yahweh, sin mancha, y les enseñará cómo vivir delante de él. Y aquel profeta que viene como Elías proclamará que Yeshua es el Hijo de Yahweh, el único verdaderamente digno de sentarse sobre el trono de David, como el amo y soberano de Jerusalén, enviado por el Eterno, aquel quien viene pronto a libertar a aquella ciudad y a su pueblo, no solo de una manera física, sino también de un yugo mental al cual fueron adoctrinados toda la nación, y preparará el camino para los días del retorno. Sabe que no tiene mucho tiempo para predicar su mensaje, pues el Mesías y su retorno están a las puertas. Él volverá el corazón de los hijos hacia los patriarcas, llevándolos a abandonar toda religión y abrazar el gobierno del Mesías, purificándolos por fuego. Aunque no todos escucharán, solo una minoría que será digna de permanecer en Jerusalén después de todos estos eventos. Limpiarán sus corazones y volverán al Eterno, y por el testimonio de estos profetas, aquellos pocos en Jerusalén dirán: Baruch haba b'shem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y serán estos los que serán dejados en Jerusalén, y todos los que serán tomados serán llevados en cautiverios e indignos de pisar la tierra santa después de Yom Kippur del 2038, que es el 9 de octubre de ese año. Pues como dijo Yeshua, unos serán dejados y otros serán tomados. Sepamos bien que el contexto de estas palabras es Jerusalén. Aquellos que serán tomados serán llevados fuera por rebeldes, por pecadores, pero los que serán dejados son aquellos que se llamarán bienaventurados, que escucharon la palabra de estos dos profetas antes de que entreguen su vida por Yeshua y venga el juicio sobre la ciudad. Como está escrito: en aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y otro dijo: los pecados de Judá no se hallarán,
porque perdonaré a los que yo haya dejado en Jerusalén. Y luego Isaías es más vehemente con esto cuando dijo: y sucederá que quien quede en Sión, los que sean dejados en Jerusalén, serán llamados santos, los inscritos en Jerusalén entre los vivos. Como ya dijimos, las congregaciones de hoy, las verdaderas, tienen en medio de ellos varones con estos ruajim, el de Elías y Moisés. Estos espíritus, o esta unción, han estado presentes en toda la historia de Israel, unos con más notoriedad que otros, así como la generación de los sembradores, Juan el Bautista y Jacob el Justo, luego Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, y así entre los primeros discípulos, los que no pecaron. Hoy somos los que vamos a cosechar, y el pueblo del Eterno tiene entre ellos profetas y legisladores, y los 2 testigos al final de la cosecha serán estos varones cuyos cuerpos estarán 3 días y medio en la plaza de la gran ciudad. La generación de la primavera sembró, los del otoño vamos a cosechar. Estamos al final de los tiempos, y se dejó un fuerte mensaje para estos días, por boca de Malaquías, donde habló de Moisés y de Elías, pues dijo: acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí nos habla de la Torá, la ley, Moisés y la tierra. Y continúa diciendo: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Los profetas, los tiempos, Elías y los cielos. Pues dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así cierra él su profecía, y es un mensaje para todo Israel en medio de la dispersión. Y también será esta la encomienda de los 2 santos profetas en Jerusalén, que aparecerán en escena en los próximos años, donde ellos darán su vida por esta, nuestra fe, nuestra emuná. Y nosotros, Israel en el exilio, también haremos nuestra parte. Sí. Interesante estudio y muy importante. Importante tener claro cómo opera esto, para no hacer dogma de todo esto. Porque hemos pensado que el reino universal, no, aquí puede ser universal, pero comienza en la tierra. Tenemos rey para la tierra, tenemos un reino en la tierra y tenemos testigos en la tierra, y cosas de los testigos de la tierra son solo desde la tierra. Hay que entender que cuando Yeshua está en la transfiguración, él está en un lugar siendo ungido en la tierra, pero casi se diría fuera de la tierra, por entidades que representan ese espíritu de Elías y Moshe. ¿Por qué? Porque él va a ministrar fuera de la tierra, como dice la carta de los Hebreos, para la tierra. Este tiempo él ha ministrado fuera de la tierra para la tierra. ¿Por qué? Está escrito que para los levitas ellos pueden ministrar solo, únicamente aquí en la tierra. Entonces, esa era la carta, la causa por la cual de esa manera en el libro de los Hebreos, de que el sacerdocio tenía que servir afuera. Entonces, esas entidades vienen desde el lugar donde estaba él, y él tuvo que metamorfosearse. Esa es la palabra que se llevó para transfiguración. Ok, otra cosa, hablando de Jacobo el justo, o Jacob el Sadik, que es el verdadero nombre del hermano de Yeshua, tenemos que hacer énfasis en algo, que Jacobo el Sadik, él hizo las funciones de Moshe, un legislador. Por eso lo vemos juzgando en el libro de los Hechos. La primera comunidad nazarena tenía su testigo, Jacobo el Sadik. ¿Y cuál fue otro testigo? Elías y Hanán. Eso tenemos que restaurar. ¿Por qué? Porque el candelabro de la tierra, la lumbrera, es Yeshua. Yeshua es el Adón de toda la tierra, como habíamos explicado. Algo más, cuando hablamos de este señor, de Isaac Kadouri, muchos no han de saber esta historia, pero a él se le reveló. Es toda una experiencia con el Mashiach, con el nombre del Mashiach. Él lo encriptó,
hizo una conferencia de prensa. Sus hijos, como él había fallecido porque la orden de este rabino, muy respetado, él podía ser una persona que tranquilamente podía proclamar en la casa de Judá que Yeshua era el Mesías. Entonces, esta persona cayó, y eso también le traerá juicio, porque Santiago, en Jacob vemos que dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les contado como pecado, porque está tomando de que si alguien hace el llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto, sabe y no lo declara, será culpable. Este señor no se levanta ni para segunda resurrección, porque él proclamó que sabía el nombre del Mesías, no se cayó y era una persona de mucha autoridad, y a él se le reveló el nombre del verdadero Mesías y lo dijo, lo declaró. Bueno, vemos también que en el tiempo de los tanaítas, en el tiempo del templo más o menos, hay una historia que cuenta la Misná sobre Eliezer ben Hircano, que tuvo una conversación con un minim. Este minim le enseñó unas palabras y él repitió y él fue expulsado de la comunidad. ¿Quién era este minim? ¿Por qué sabemos que es Santiago el Justo? Que para ellos era un rabino. Era un mínimo, o sea, un creyente en Yeshua, un nazareno, y porque él repitió palabras que este nazareno había dicho, eso lo podemos constatar revisando la expulsión de Eliezer ben Hircano en la Mishnah. También tenemos que entender, cuando se dice en Marcos 3 especialmente, que está muy claro, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estamos hablando de los testigos del cielo y la tierra. Los testigos que hacen esto, o sea, van a pasar, como dijo el Eterno, porque hay una Torá del Sinaí que es mientras dura el cielo y la tierra. Pero aquí vemos en Marcos 13 que dice que del día y la hora cuando pasen el cielo y la tierra no sabe nadie, ni el Hijo ni los ángeles, solamente el Padre. Yeshua aclarando una vez más que en la potestad del Padre solo está el Padre, no está Él. Y Él es un siervo del Eterno. Y es nuestro Adón, nuestro amo Yeshua. Entonces, todo esto vemos salir de esos esquemas religiosos que nos han tenido sujeto a traducciones erróneas, con desentendimiento. Estamos hablando, el contexto de estos los testimonios. El cielo y la tierra van a pasar, que el eterno es eterno, porque el cielo y la tierra son parte del cosmos y el cosmos está en constante en una dinámica, en la dinámica angular del universo. Es una expansión del universo. Toda la ciencia apunta allá. Entonces, algún día el cielo y la tierra pasarán, pero no, pues nosotros vamos a seguir. ¿Por qué? Que al final de los tiempos viene algo grande por el espacio que se llama la Nueva Jerusalén, donde van a subir los escogidos al final del milenio, antes de que pase el cielo y la tierra, y se consuman los elementos. Vemos en Apocalipsis 21 que dice, no vi templo en la ciudad, porque Yahweh, el Shaddai, es su templo, tal como lo es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna, que resplandezcan sobre ella, que la gloria de Yahweh le da luz, su lámpara es el Cordero. Aquí ya no hay testigos, pero sí hay Torah para esos seres ascendidos, para las tribus, para los de primera y segunda resurrección, que califiquen para entrar en esta nave gigante, en esta ciudad, en la nueva Jerusalén, una nueva ciudad de paz. Vemos en Apocalipsis 12, dice, bienaventurados los que guardan tus mandamientos, la Torah, para que tengan derecho al árbol de la vida, para que entren en la ciudad por las puertas, pero los perros estarán afuera. ¿Quiénes son los perros? Aquellos que estuvieron cerca del pueblo, que constataron la presencia del Eterno, que eran naciones extranjeras, pero no lo aceptaron. Y también se quedará afuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo el que amaba y practicaba la mentira. Eso es el imperialismo mundial, los que han destruido la tierra, los que han creado la opresión,
Nuestro rey está libre, está coronado. Él está fuera de la tierra hoy, ministrando como rey, como Melech Sadik, rey justo. También ejerciendo el sacerdocio, la intercesión, en algún lugar del espacio donde provinieron esos seres que hicieron la unción, como habíamos explicado. Saludos, hermanos.